Cordial saludo para todos. Continuamos con los talleres Escuela para Padres. Me presento, soy Julie Viviana Carrillo Montañez, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, con énfasis en legislación educativa. Nos reunimos hoy para abordar entonces un tema de vital importancia, el acoso escolar o matoneo, pues es una realidad preocupante que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, desde insultos, burlas, hasta agresiones físicas y exclusión social. Por ello, entonces, es importante conocer que el acoso escolar tiene un impacto devastador en la salud mental, en el rendimiento académico y pues en la autoestima de quienes lo sufren. Por eso la prevención del acoso escolar no solo es una responsabilidad de los docentes, del personal administrativo, sino de toda la comunidad educativa, y aquí se incluyen entonces los padres de familia, el cuidador o representante legal. Cada uno de nosotros pues tiene un papel que desempeñar en la promoción de la empatía, del respeto y de la inclusión. Hoy estamos aquí para decir que el acoso escolar no tiene cabida en nuestra institución educativa. Estamos aquí para comprometernos a crear entonces un entorno donde nuestros estudiantes se sientan seguros, valorados y respetados. En un mundo donde la educación es un espacio de crecimiento, de aprendizaje y de seguridad, el acoso escolar entonces representa esa sombra oscura que amenaza con el bienestar y el desarrollo de nuestros estudiantes. Es hora de educar, de sensibilizar y pues de empoderar a toda la comunidad educativa para que sean defensores activos de un ambiente escolar seguro y positivo. Nuestro taller de prevención del acoso escolar pues le va a proporcionar a usted unas herramientas y estrategias para identificar, para prevenir y abordar el acoso, promoviendo un entorno escolar seguro, inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes, y el bienestar que va a promover esa empatía y ese respeto para todos los miembros de la comunidad. Recordemos entonces que cada acción, cada palabra, pues tiene el poder de impactar en la vida de alguien. Seamos entonces conscientes de nuestras acciones y trabajemos juntos por contribuir pues a un futuro donde el acoso escolar solo sea pues un recuerdo del pasado. De esta manera pues damos inicio a nuestra capacitación. Hoy en nuestro taller voy a iniciar a presentar las diapositivas frente al taller de prevención del acoso escolar o matoneo. Frente a los lineamientos temáticos, estaremos abordando la definición, características del acoso escolar, características de los autores, consecuencias, indicadores del acoso escolar, implicaciones legales del acoso escolar y, finalmente, herramientas para los padres. Frente a la definición, fueron tomadas del artículo 2 de la Ley 1620 del 2013 y dice que el acoso escolar o bullying es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o a cualquier otra forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte pues, de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene pues, una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado y que también puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. Frente al ciberacoso escolar o ciberbullying, de acuerdo, es toda forma de intimidación con uso deliberado de la tecnología, de información, ya sea
por internet, redes sociales, telefonía móvil, videojuegos online, para ejercer entonces maltrato psicológico continuo. Es decir, que el bullying se puede considerar como una epidemia escolar silenciosa, ya que la violencia en el entorno escolar pues se genera por diversos factores, entre los que destacan las características psicológicas de agresores y de agredidos, el entorno familiar de las víctimas y de los victimarios y las mismas particularidades de los centros educativos. Es decir, que la violencia a que se alude habitualmente se manifiesta entonces como una falta de civismo, como las burlas, como los insultos, como la exclusión social o como el maltrato psicológico, físico o moral. Es así entonces que el acoso escolar, independientemente de sus génesis y de sus causas, ocasiona entonces un grave perjuicio tanto a la víctima como al victimario, así como a todos los que se encuentran a su alrededor. Por lo tanto, merece entonces ser prevenido, detectado y tratado a tiempo. Frente a las características del acoso escolar. Una situación de acoso escolar se caracteriza por abuso y desbalances de poder o fuerza, bien sea física, psicológica o emocional de una persona. La víctima se encuentra entonces en una situación de indefensión. Frente a estas características del acoso escolar, se realiza de manera sistemática, en repetición y con frecuencia de los actos. Se presenta fundamentalmente entre los pares y el que comete los actos pues tiene entonces la intención de molestar, de causar daño y de fastidiar pues al otro. Alrededor de estas características es importante pues hacer un análisis de acuerdo a cada caso particular y a su respectiva complejidad. El uso o el desbalance del poder está cruzado por diferencias y diversidades. Es decir, el agresor usa cualquier característica de diferencia como centro de sus comportamientos de acoso. Dentro de estas pueden estar aspectos físicos, ser gordo, delgado, color de piel, étnica, formas de vestir, procedencia, de género, orientación sexual, entre otras. Además de estos aspectos de diversidad, existen otras posibles causas para que el acoso se pueda presentar y sean discrepancias del agresor. Situaciones como no querer consumir licor o sustancias alucinógenas, porque la presunta víctima es un buen estudiante, cumple con sus ejercicios académicos, participa en todas las actividades escolares. Entonces, esto puede generar malestar en el agresor. Las vivencias de situaciones de acoso escolar y la no respuesta ni apoyo de terceros va a aumentar el sentido de impotencia de la víctima. El acoso escolar se refiere entonces a esas conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, rechazos explícitos a que son sometidos algunos escolares por parte de algunos de sus compañeros, que no pueden defenderse por sus propios medios. Incluso pueden ser objetos de chantajes económicos por parte de un grupo de compañeros, quienes le pueden obligar a entregar determinadas cantidades de sumas, ¿sí? Para no sufrir
mayores repercusiones. Sobre las formas habituales de la manifestación del acoso escolar, está el acoso escolar físico, que se manifiesta entonces mediante patadas, empujones, tirones del pelo, mordiscos, incluso los pueden dejar encerrados eh, en algún salón o en el baño, dejan encerrada a la víctima. Frente al acoso escolar verbal, dentro de este pues se consideran todas las amenazas, los insultos, las burlas crueles acerca de la indumentaria, del aspecto físico, del origen étnico, de algunos defectos o anomalía visible o de alguna rareza del habla o del comportamiento. Entonces, el acoso verbal nunca es banal, ni venial, ni ingenioso, ni divertido. Es una forma poderosa y dañina de maltrato emocional y puede afectar negativamente a la persona para toda la vida. Frente al acoso psicológico o emocional, la forma más habitual es la exclusión social, no como mecanismo de represión para mejorar la convivencia, sino como una mera arbitrariedad cruel, cuyas consecuencias se pueden materializar en trastornos del ánimo, como es ansiedad, como podría ser depresión. Es decir, que el componente intencional de daño psicológico es central para el agresor. El acoso escolar o matoneo pues puede tener entonces diversas causas, tanto endógenas, o sea, internas, como exógenas, externas. Las causas endógenas pueden incluir problemas de autoestima, falta de habilidades sociales o problemas emocionales. Por otro lado, las causas exógenas pueden ser influencias del entorno como la violencia en el hogar, ambientes hostiles o la falta de supervisión por parte de los adultos. Frente a las características de los agresores, o bien, frente a las características de los actores del acoso escolar, existen entonces tres roles: agresor, víctima y observador. Estos serían los tres actores. Frente al grado de implicación, el agresor y la víctima, pues tienen un grado de implicación directa, mientras que el observador tiene o posee cuatro tipos de implicaciones. Activos, apoyan al agresor. Pasivos, dan muestras del apoyo. Indirectas, como sonreír, aprobar la situación. Prosociales, ayudan directamente al agresor. Y espectadores, observan toda la situación sin intervenir directamente. Es decir, que para este caso podríamos hablar de unas características del agresor, y es que él actúa impulsivamente porque necesita dominar al grupo y lo que él busca es reconocimiento y aceptación. Curiosamente, pueden ser inseguros, aunque intenten no parecerlos. Tienden entonces a construir relaciones basadas en la exclusión y el menosprecio, porque manipula, porque se comportan de forma agresiva y tienen una baja tolerancia a la frustración. El típico perfil del agresor es el producto de la escasez del amor y del cuidado en su hogar y el exceso de libertad durante la infancia. Estas son las condiciones que contribuyen poderosamente al desarrollo de un modelo de creación agresiva. Incluso suelen
provenir de familias disfuncionales con problemas de violencia doméstica. Frente a las características de la víctima, el estudiante que sufre el acoso escolar es frecuente que tenga una baja autoestima o que sea inseguro o que sea tímido. Además, pues también puede presentar una sobreprotección familiar y curiosamente, la víctima suele ser esos estudiantes con un buen rendimiento académico que suelen sacar buenas notas. Por ello, la víctima suele ser entonces rechazada por el resto del grupo. Pueden naturalizarse la indefensión y afrontar entonces un rol sumiso. Para los casos de ciberbullying, además suelen contar con poco apoyo en las redes sociales y acaba entonces siendo víctima pues de las alianzas dentro de los grupos. Frente a las características del observador o espectador. Es entonces el testigo del acoso escolar. Él pues no participa directamente en él ni lo apoya, pero se vuelve entonces cómplice y consciente de la situación. Puede entonces comportarse de forma pasiva si no interviene directamente en la agresión, activa espectadora si apoya la agresión y activa defensora si a veces ayuda a la víctima. Frente a las consecuencias del acoso escolar. Sobre las consecuencias del acoso escolar en la víctima, manifiesta entonces generalmente dificultades en el desempeño escolar como consecuencia a ese acoso escolar. Se ve entonces reflejado en un fracaso académico, se vuelve más propensa a la soledad y pues a tener dificultades para tener amigos. Es decir, tiene esa dificultad para entablar relaciones interpersonales en la escuela. También puede entonces presentar trastornos de ansiedad, ¿sí? Y ansiedad pues se entiende a esos temores o preocupaciones que interfieren con las actividades cotidianas de la víctima, que de manera habitual puede presentar insomnio, pesadillas nocturnas, incluso puede manifestar que no quiere ir a la escuela, pérdida de apetito, somatización, trastornos gastrointestinales o dermatológicos. En cuanto a su autoconcepto, es decir, la imagen que tiene de sí mismo, puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia académica, conductual y de apariencia física. Algunos casos también pueden entonces desencadenar reacciones agresivas frente a las consecuencias del acoso escolar en el agresor. Entonces, ser generador pues, del acoso escolar se constituye en la etapa de aprendizaje sobre cómo conseguir objetivos mediante la agresión y la violencia, lo que en definitiva no es más que la preparación para la exteriorización de conductas delictivas a futuro, porque el agresor o la agresora consigue un reforzamiento sobre el acto de dominio y sumisión. Y sumisión. Es decir, lo comprende como algo bueno y deseable, de modo que llega a percibir que en razón de su conducta adquiere y mantiene pues un estatus dentro del grupo, es decir, que su comportamiento le trae un reconocimiento social por parte de los demás. Tienen también pues unas características asociadas a un bajo rendimiento escolar, tienen reportes y suspensiones, es decir, ya tienen anotaciones en su observador, suelen referir que son incomprendidos, suelen tener ya problemas legales
Y bueno, pues sus conductas de acoso pueden hacerse de manera ya crónica y convertirse incluso una manera ilegítima para alcanzar pues, los objetivos, por lo cual se vuelve entonces un riesgo derivado hacia conductas delictivas a futuro, incluyendo violencias domésticas y de género. Sobre las consecuencias de acoso escolar en el espectador o observador. El presenciar entonces el acoso escolar implica una forma de aprendizaje sobre cómo comportarse ante las situaciones injustas, pero a la vez puede ser un refuerzo para adoptar posturas individualistas y egoístas. De tal modo, pues que el espectador corre entonces con el riesgo de llegar a la desensibilización ante los sufrimientos e injusticias ajenas y de legitimar, pues, de alguna forma el ejercicio abusivo de poder del agresor sobre su víctima. Es importante entonces tener en cuenta que las consecuencias del acoso escolar en el espectador es que cree que no puede ayudar a la víctima, por lo tanto puede desempeñar un rol pasivo, lo cual lo va a lastimar, ¿sí? Pero también puede generar sentimientos de enojo, de rabia, de impotencia e incluso de culpabilidad por no saber cómo ayudar a la víctima. A esto se puede sumar que puede presentar pesadillas y preocupaciones por ser la siguiente víctima y trae también repercusiones negativas en el desarrollo de su personalidad. Es importante entonces tener en cuenta la influencia de la familia o de la red familiar en relación con los involucrados, víctimas, agresores u observadores o espectadores, ya que en el proceso de crianza se consolidan las herramientas para enfrentar diferentes situaciones cotidianas. En este sentido, se pueden identificar diferentes estilos de familia. Estilos autoritarios. En ese estilo de familia, lo que se puede generar es inseguridad, miedo y ansiedad en los niños, niñas y adolescentes. Y en otros casos, refuerzan el uso pues, de violencia como una forma de conseguir lo que se espera o, o hacerse sentir frente a los demás. En el estilo permisivo, dentro de las consecuencias de este estilo de familia está la poca tolerancia a la frustración. Por lo mismo, en algunos casos generan conductas violentas, agresivas y desafiantes. Por no lograr lo que quieren, pueden ser niños o niñas y adolescentes con pocos amigos por la imposición de sus ideas e intereses. Frente al estilo negligente. Genera entonces unas dificultades para establecer relaciones cercanas, ¿sí? Porque tiene esa presencia de comportamientos agresivos y en algunos casos se ven vinculados en actuaciones o en conductas delictivas. Finalmente, pues el estilo asertivo, que sería el que se debería utilizar en todas las familias colombianas, permite pues construir una relación cercana entre la familia y los niños, niñas y adolescentes, facilitando entonces pues el desarrollo de habilidades como sujetos socialmente empáticos, asertivos y sociables, y a partir de lo cual pues pueden establecer relaciones más equitativas y respetuosas de los derechos de los otros. Sobre los indicadores o indicios del acoso escolar de la víctima. Para el caso de la víctima, suelen presentar golpes o heridas
suelen estar nerviosos al participar en las clases, muestran apatía o tristeza. Es un alumno que lo excluyen de los trabajos de equipo cuando el alumno o la víctima participa en actividades escolares o frente a la respuesta de alguna pregunta, se generan o se provocan murmullos y risas frente a la participación del estudiante. La víctima incluso puede inventar enfermedades o dolores precisamente para evitar asistir a la escuela, ¿m? Que en algunos casos es somatizar la situación, el estrés producto del acoso escolar. Tiene entonces la víctima problemas para poder concentrarse tanto en la escuela como en la casa. Padece también de insomnio y puede presentar pesadillas recurrentes. Incluso puede orinarse en la cama independientemente de la edad. Tiene entonces ideas destructivas o pensamientos catastróficos. Sufre también de irritabilidad y fatiga crónica derivada de la situación del acoso escolar. Frecuentemente pierde pertenencias o dinero. Les decía anteriormente, en algunos casos el agresor exige cosas materiales a su víctima. Empieza a tartamudear, llora hasta quedarse dormido. Se niega a decir lo que le está pasando. Tiene ideas que expresan sentimientos o pensamientos con enojo, por ejemplo, que no quiere salir a jugar. Y sus calificaciones bajan sin ninguna razón aparente. Frente a los indicadores o indicios del acoso escolar en los agresores, pues suelen carecer entonces de empatía hacia el sufrimiento de los demás, tienden a hablar despectivamente de algún compañero o compañera del salón, han sido recriminados más de una vez por peleas con sus iguales o sus pares, es decir, ya tiene anotaciones en su observador, tiene conductas prepotentes y dominantes con los hermanos y amigos, se burlan de sus pares, tiene comportamientos agresivos, no controla sus impulsos, se lleva mal con los demás, continuamente se ve involucrado en peleas con compañeros, suele o soluciona sus problemas usando la violencia, regularmente está en problemas, molesta a otros niños sin alguna razón aparentemente. En algunos casos su comportamiento es dirigido por otros niños. Se enoja fácilmente si las cosas pues no salen como él quiere. Falta al cumplimiento de las normas. Control escaso de la ira. Percibe entonces de manera errada la intención de los demás. Considera que existe un conflicto y se siente agredido. No tiene sentimientos de culpa. Manifiesta de pronto el otro se lo merece. Presenta bajo nivel de tolerancia a la frustración. Se muestra escasamente reflexivo y presenta deficiencia en las habilidades sociales y en la resolución de conflictos. Es así entonces que frente a los indicadores o indicios del acoso escolar, existen entonces diferentes indicios para identificar estos casos, de tal manera que se debe pues analizar cada situación con relación a las personas involucradas en el rol de cada uno, la relación que existen entre los involucrados, el contexto que lo rodea, la intención y los efectos de la acción del acoso. De esta manera, pues se puede definir si o se puede determinar si es acoso y qué tipo de acoso,
o si es una manifestación de otro tipo de violencia, con el fin pues, de tomar las medidas correspondientes. Tener en cuenta entonces que aquellos cambios considerables en el comportamiento o ánimo, con el fin entonces de identificar otras alertas de posibles casos de acoso escolar. Estos indicios podrían ser esas burlas y risas constantemente frente a un determinado niño, niña o adolescente. Niños, niñas o adolescentes con pocos amigos que permanecen solos, aislados. Grafitis o mensajes en paredes, pupitres, carteleras con apodos, insultos o nombres específicos con agresiones o burlas. Situaciones constantes de robos, daños a determinados estudiantes. Comentar incluso de los mismos estudiantes frente a posibles situaciones de acoso escolar. Los espacios y los tiempos que tienen mayor frecuencia y que dan lugar al acoso escolar porque se caracterizan por facilitar este tipo de situaciones son los baños, los pasillos, las zonas de recreos, los patios. Por ello, la recomendación es que todas estas zonas pues siempre estén acompañadas de un adulto que esté en vigilancia constante de todos los estudiantes. Cuando se habla de acoso escolar, pues claro, se hace referencia a casos como el del niño o niña o adolescente que se rehúsa ir al colegio sin motivo aparente, que finge pues todo tipo de dolencia que justifique ante sus padres la no asistencia para evitar ser o continuar siendo víctima, ya que eso pues le va a hacer la vida imposible. Muy bien, ahora pasamos entonces a hablar sobre el marco legislativo educativo. Y para ello entonces la ley 115 de 1994, en su artículo 87, frente a reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o un manual de convivencia, pues en el cual se definen los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarían aceptando el mismo. ¿Qué estarían aceptando? Pues el manual de convivencia. Por ello, entonces, el decreto 286 del 2005, en el artículo 2.3.4.3, hace referencia hacia los deberes de los padres de familia, con el fin entonces de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos. Corresponden a los padres de familia los siguientes deberes. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Contribuir en la construcción de un clima de respeto. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. Comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes. El decreto 1965 del 2012, en el artículo 40, pues hace referencia a las situaciones tipo 3, que corresponden a este tipo de situaciones de agresión escolar
que sean constituidas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título cuarto del libro segundo de la Ley 599 del 2000, o cuando constituye cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. En virtud entonces de la sentencia SP 198 del 2023 de la Casa de Casación Penal, pues da una connotación de delito cuando se presentan en las instituciones educativas casos de discriminación, hostigamiento, intimidación y amenaza, entre otros, que tenga entonces características de la comisión de una conducta punible, ya que van a vulnerar la vida, la integridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Frente a las implicaciones legales del acoso escolar, hablemos entonces sobre la responsabilidad penal. Esos delitos contra la libertad, el buen nombre y el honor, artículo 220, injuria. Consiste entonces en hablar mal de una persona, ¿sí? Mediante imputaciones deshonrosas. El artículo 221, calumnia, que consiste entonces en hablar mal de una persona mediante la imputación falsa de haber cometido algún delito, por ejemplo, que él es un ladrón. Delitos contra el patrimonio económico. Artículo 265. Daño en bien ajeno. Consiste entonces en destruir, inutilizar, desaparecer o dañar alguna cosa pues, de otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, destruir algún equipo, destruir o introducir algún virus al software a través del ciberacoso, ¿sí? Incluso la pena se agrava si se realiza sobre un equipo del colegio, artículo 266 del Código Penal. Frente a los delitos contra la libertad individual, o sea, la autonomía personal y la autodeterminación, está el artículo 182, constreñimiento ilegal, que consiste entonces en obligar a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, forzar a algún estudiante a que utilice el computador para ciertos fines inadecuados. Frente a los delitos contra los derechos de autor, artículo 107, inducción o ayuda al suicidio. Consiste entonces en inducir a otro para que se suicide o le preste pues ayuda para ello. Y esto, en efecto, pues se quite la vida. Sabemos bien y hemos escuchado, ¿sí? Tenemos varios casos que han sido incluso compartidos en medios de comunicaciones nacionales sobre aquellas situaciones que, derivado al acoso escolar o matoneo, terminan la víctima quitándose la vida. Frente a la responsabilidad civil, ¿cuáles serían esas implicaciones legales del acoso escolar? Sobre el artículo 262, vigilancia, corrección y sanción. La familia, los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal tendrán entonces la facultad de vigilar su conducta, de corregirlos y de sancionarlos. Sobre el artículo 2346, si es menor de 10 años, pues el estudiante entonces no responde con su patrimonio personal por los daños que él haga, lo harán sus padres de acuerdo a lo establecido.
Frente al artículo 2347, los padres de un menor de 18 años que ha entonces ocasionado daños deben indemnizar por un tipo de responsabilidad que la ley denomina indirecta o por hecho ajeno. Pues se trata entonces de unos perjuicios ocasionados por un hecho que además es delito y también en estos casos pues responden los padres. Existen entonces herramientas para los padres para proporcionar entornos saludables familiares. Importante, señor padre de familia, preocuparte por sus hijos. Se debe crear un canal de diálogo para aprender a conocerlos mejor. Estar en contacto con el personal de la institución educativa, buscar información acerca de la manera en que su hijo se relaciona con los demás compañeros, conocer cuáles son los amigos de sus hijos y la gente que convive al diario. Es importante entonces regular los horarios y los programas de televisión que sus hijos pueden ver. Enseñarles a descifrar, a criticar y autocontrolarse ante el mundo de la televisión. Vemos niños, niñas y adolescentes viendo programas de violencia, viendo programas que no le van a traer ningún concepto positivo a su vida, sino que por el contrario, ellos quieren traer toda esa ficción que están observando a su diario vivir y por eso es que vemos niños a tempranas edades con comportamientos o con conductas antisociales que lo único que van a traer es que a futuro puedan derivar unas conductas delictivas. Estar al tanto de las actividades que realizan sus hijos, qué hacen, a dónde van, con quién juegan, cuáles son sus intereses, qué proyectos tienen. Importante acá, desde sus pautas de crianza, establecer normas y límites claros. Educar precisamente para controlar las emociones, para comportarse con los demás y convivir con nosotros. Eso se llama inteligencia emocional. Observar los comportamientos, estados de ánimo y los cambios en los hábitos de los niños. Si vemos que es un niño que ha tenido un buen desarrollo académico, que ha sido un buen estudiante y empezamos a ver un reproceso, empezamos a ver cambios significativos en sus estados de ánimo, en su rendimiento académico, pues eso nos tiene que alertar porque algo está pasando, algo está afectando a ese niño, niña o adolescente. ¿Qué pueden entonces hacer los padres para prevenir y responder pues al acoso escolar, cierto? Importante, recordemos que la conexión que tiene el niño, niña y adolescente con otras personas ha demostrado que pueden ser factores protectores para enfrentar situaciones de acoso escolar. Es decir, que la familia es una de las influencias más fuertes en el desarrollo del niño. Debido a esto, la familia pues también puede cumplir un rol de prevención del acoso escolar. Los padres entonces pueden reconocer síntomas que pueden significar que un niño está sufriendo pues acoso escolar. Frente a lesiones físicas, como moretones, rasguños, somatización, entonces dolor de cabeza, trastornos del sueño, o otros síntomas físicos que no se explican en su totalidad una afectación médica conocida, ¿sí?
esos trastornos de ánimo que pueden incluso derivarse en trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, incluso que pueden con ello traer comportamientos de autolesión, ¿sí? Pueden empezar a ver en los niños, niñas y adolescentes esa rabia, esa agresión e incluso esa participación en esas conductas riesgosas e impulsivas. Es posible entonces que también pues afecte las calificaciones y los resultados porque derivada de la situación del acoso escolar pues puede traer afectaciones significativas en su ciclo escolar. Por ello, los niños que acosan y a la vez son acosados pueden tener malas relaciones con sus pares, presentar incluso problemas de salud y pues de agresividad. Tener entonces en cuenta pues otros factores en el hogar, ¿sí? Estos pueden asociarse como para ser acosador o agresor o para ser el blanco o víctima del acoso escolar, como por ejemplo la violencia doméstica, el abuso, comportamientos como es el acoso entre hermanos o primos. Para ello entonces los padres pues deben crear oportunidades, ¿sí? Frente a la participación social. Esto pues, pues trae un efecto positivo en la familia que puede entonces disminuir las posibilidades de que un niño pues se vea involucrado en un comportamiento antisocial. Por ejemplo, perpetrar pues el acoso escolar. El apoyo pues que los padres puedan proteger a sus niños, niñas y adolescentes contra muchas formas de acoso, incluyendo pues el acoso escolar cibernético. Eso puede incluir desde pasar más tiempo con su niño, niña y adolescente, hablar sobre cuáles son sus preocupaciones, interesarse entonces en su trabajo escolar, en su rendimiento escolar, en sus amistades y ayudarlo a planear su futuro. Y pues también importante que los padres de familia participen, ¿sí? En la implementación de los programas contra el acoso escolar, ¿sí? Recuerden que estos programas pues son psicoeducativos, así como se realiza para los padres de familia. También están orientados hacia todo el personal educativo, docentes, administrativos, pero también hacia los mismos estudiantes. Esto con el fin de proporcionar tiempo en las clases, precisamente para hablar sobre qué es el acoso escolar, sobre esas intervenciones a los jóvenes frente a esos riesgos del acoso escolar, tanto como víctima como agresor, ¿sí? Y allí entonces en estos espacios se les debe enseñar habilidades sociales y emocionales que le permitan entonces tener esas herramientas para identificar, para tomar acciones ante una situación, para denunciar, para buscar a su red de apoyo, a su familia, a su directora de grupo, a su coordinadora y poner en conocimiento la situación por la cual él esté de pronto viviendo. Ahora bien, ¿cómo los padres de familia pues pueden responder ante el acoso escolar? Entonces, si su hijo o hija está involucrada en un incidente relacionado a acoso escolar o ciberacoso, lo primero que usted debe hacer, padre de familia, es escucharlo, es hablar con él sobre sus sentimientos, conocer su día a día. Importante,
potenciar entonces la confianza en sí mismo, ¿sí? Y entender entonces que su hijo ha manifestado una situación, por ello pues debe creerle porque usted es su red de apoyo, porque él siente la seguridad para contarlo, para manifestárselo a usted. Por ello, entonces, no haga que después de que él manifiesta la situación, usted lo que haga es llevar de pronto comentarios que lo que va a generar en él, la víctima, es hacerlo sentir culpable. Cuando usted ya conoce toda la situación, quién es el presunto agresor, en qué espacio se deriva la situación, con qué frecuencia han sucedido los hechos, dónde han sucedido, si en el baño, si en el patio, quiénes han sido testigos de la situación, si hay agresiones físicas, evidencias, hay moretones, cuáles son esas agresiones verbales que ha recibido. Cuando usted ya conoce toda la situación, lo que debe hacer es un plan de acción. Usted no puede dejar pasar la situación porque esto se podría empeorar. Ni tampoco decirle que si le dio un golpe, pues devuélvale el golpe porque la violencia pues trae más violencia. O sea que esa no sería tampoco la solución. Posterior a la situación que usted se entera, ¿sí? De esos hechos jurídicamente relevantes, usted lo que debe hacer es comunicarse oficialmente al colegio, ¿m? De acuerdo a su conducto regular que está establecido entonces en el Manual de Convivencia Escolar. Les va a transmitir la situación, el problema. Va a poner en conocimiento entonces esa situación. En caso de que usted vea la necesidad de que su hijo o hija requiera asistencia médica, ya sea física o psicológica, pues usted va a dirigirse a algún centro de salud asistencial, el más cercano que tenga, para que sea valorado. Si ya el colegio pues no toma acciones, ¿sí? Ni hay respuesta frente a la situación que usted ha manifestado, pues puede hacer las denuncias correspondientes en las entidades administrativas, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o comisaría, o entidades judiciales como la Policía de Infancia y Adolescencia. Con esto finalizamos. Aquí pues dejo referencias que pueden ser de su interés, pueden ser de su consulta. Quedo atento a sus preguntas. De lo contrario, pues podríamos dar por finalizado nuestro taller en prevención del acoso escolar o matoneo.